iglesia tiene una responsabilidad con los demás. Es, por decirlo así, el servicio a la verdad. Porque Dios ha querido utilizar a la iglesia como medio a través del cual su verdad, la verdad divina, aquello que da plenitud y significado a todas las cosas de nuestra vida humana, llegue a los hombres a través de la iglesia. Y la iglesia, por lo tanto, tiene la obligación de señalar el error, porque una de las obras de misericordia es corregir al que comete un error y a la vez ayudar, enseñar al que no sabe. Brota, por lo tanto, de una responsabilidad que tiene la iglesia de enseñarle a los hombres el camino de la plenitud. Y es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes, la obligación de comunicar a los demás. No nos podemos nosotros dejar de llevarnos por una especie como de yo no tengo responsabilidad con los demás, porque el quinto mandamiento nos dice que uno no puede matar, y eso también habla de matar a través del escándalo de nuestro testimonio contrario a los valores y a la plenitud del Evangelio con respecto a los demás. Yo tengo una obligación de dar buen testimonio, de ayudar a los demás a encontrar el camino de la plenitud, a encontrar el camino a través del cual Dios nos señala, el camino a través del cual nosotros podemos desarrollar nuestra vida humana de una manera plena, según el querer de Dios. Por eso el Señor habla en el Evangelio de la corrección fraterna, de que uno, cuando ve que alguien está cometiendo un error, tiene que utilizar todos los medios a su haber para ayudar al otro a redescubrir el camino de la verdad, el camino de la plenitud. Y es, por decirlo así, una responsabilidad que el Señor ha impuesto sobre nuestros hombros. Porque en el fondo no es solamente que la iglesia señala lo que está malo, porque como dice el Evangelio, el no matar, el no robar, el no cometer adulterio, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre la iglesia hace siempre una propuesta positiva. Si bien es cierto que señala el error, ella no se queda concentrada de una manera morbosa en aquello que está mal. Ella no siempre habla de lo que no hay que hacer. Eso sería rebajar el Evangelio y su fuerza de cautivar y seducir el corazón. La iglesia siempre hace una propuesta de amor positiva, de plenitud. Ella no se queda con una cara de la moneda de lo que son los valores morales en su aspecto negativo, que es como la frontera que no podemos pasar. Pero la iglesia nos enseña que hay otra frontera positiva, que en el fondo es una frontera de amor, de pasión, de plenitud. Y ella tiene la obligación de señalar el error y a la vez de señalar el bien al cual Dios nos llama, al amor que Dios nos llama, detrás de cada uno de los mandamientos. Porque los mandamientos no es solamente el no hacer cosas malas. Los mandamientos es que hay que hacer cosas buenas. Por eso el apóstol dice, se resume en el amor. Porque el corazón humano está hecho no para hacer cosas malas, sino el corazón humano está hecho para uno amar las cosas bellas, nobles y justas.
La iglesia sí, en medio de una humanidad, ella señala el camino de la plenitud, el camino de la verdad. Y eso resulta incómodo en una sociedad donde la gente no quiere reconocer de que todo no puede estar en discusión. Porque si Dios existe, como la iglesia lo afirma, porque se lo ha encontrado. La iglesia no afirma esto como si fuera un teorema matemático, 2 más 2 son 4. Ella afirma una experiencia, yo me encontré con Dios. Si la iglesia afirma que Dios existe, eso tiene como consecuencia de que uno tiene que vivir de acuerdo con los valores que Dios ha querido inscribir en el corazón humano. Es siempre positivo. Por eso el apóstol en la segunda lectura hablaba de amor, hablaba de pasión. Se resume esto en amar, decía el apóstol. Y nosotros tenemos esa obligación con la sociedad. Por eso, si ustedes ven la batalla que la iglesia tiene por comunicar la verdad, la iglesia tiene esa batalla imprescindible de defender la verdad de Dios, porque la verdad es Dios, y defenderlo en la sociedad, en todos los foros que sean necesarios, y defenderlo con pasión. Algunos que quieren presentar a la iglesia como una especie de institución represora, incluso proyectando imágenes negativas de la iglesia en base a los escándalos de los cuales nosotros hemos sido testigos, sacándolos de proporción. Porque detrás de esa campaña mediática de querer resaltar las manchas del sol y no la brillantez del sol, por decirlo de alguna manera, está detrás de un poco para intentar acallar la voz de la iglesia, que tiene la obligación de señalar el error, haciendo la propuesta del bien, haciendo la propuesta de la plenitud. Es una obligación que tiene la iglesia. Y uno no puede, por un complejo desequilibrado de sociedad pluralista, pensar que uno no tiene derecho a exponer la verdad. Porque resulta, o puede las personas pensar, uno es fanático. No es cuestión de fanatismo, es cuestión de una obligación que uno tiene. Porque Dios no quiere revelarse directamente a los hombres, sino a través del servicio que tú puedes prestar. Es el servicio a la verdad que nosotros le prestamos al ser humano. Porque el ser humano se desarrolla a través de esta red de servicio que los seres humanos queridos por Dios desarrollamos para construir la sociedad, el mundo y la historia. Es el servicio de la verdad. Es el maestro que le enseña a un niño. Es el amigo, que es lo que nos dice el Evangelio, que corrige y orienta a su amigo. Es la persona que escribe en el periódico una columna o la voz del lector o llama a la radio o en el trabajo da testimonio. Preste ese servicio a la verdad. La verdad, la plenitud de significado en nuestra vida humana, no es solamente fruto de lo que yo encuentre, es fruto también que los demás me ayuden a encontrar. Ese es el quinto mandamiento, que me obliga a evitar escandalizar, ser piedra de escándalo a otros, no ser piedra de escándalo, pero que también nos dice que tenemos que ayudar a los otros a descubrir el camino de la verdad, el servicio a la verdad. A veces uno escucha de personas que te dicen, pero es que esta es una sociedad pluralista, y piensan que por el hecho de que yo pueda pensar con fuerza de que es equivocado un modo de conducta moral, eso
eso significa que yo estoy atropellando los derechos del otro, ¿no? Por el hecho de yo pensar distinto, vehementemente, no significa que yo no te puedo amar, respetar en aquellas decisiones libres, porque el servicio a la verdad no es sinónimo de imponer la verdad con violencia, porque la verdad tiene sus propios mecanismos que nosotros tenemos que aprender. Y es lo que nos dice el Evangelio de hoy, que habla precisamente de persuasión, de acogida, de uno dialogar. Ese es como se sirve a la verdad. Y es tan importante eso, porque nosotros no podemos quedarnos mudos sabiendo que Dios nos invita a prestarle ese servicio a Él, sirviendo a los demás en la verdad, haciéndoles descubrir la verdad. Nosotros le servimos a Dios, que no tiene necesidad de tu servicio, pero que ha querido depositar sobre nosotros el honor y la felicidad de servir. Y es papá y mamá en la casa, y son los abuelos, y son los suegros, y uno tiene esa obligación con los hermanos de siempre ser comunicadores de la verdad. Por lo tanto, uno tiene que estar pensando qué yo puedo hacer para ayudar a los demás a descubrir la belleza que seduce, como dice el apóstol en la segunda lectura. Precisamente esta semana leí un artículo de Mario Vargas Llosa. Ustedes saben que es un literato que ganó el premio Nobel de literatura de Perú, ganó el premio Nobel, y entonces con toda tranquilidad, eso no me ofende a mí, por supuesto, todos. Es que yo no sé, yo creo que vamos a tener que poner como no es, ahí yo he visto que en algunos lugares tiran como agua para evitar que uno se le reseque la garganta. A lo mejor esto tenemos nosotros que pensarlo. Pero a mí me pasa, porque somos jóvenes, se nos reseca con facilidad la garganta. Es una cuestión de juventud. Entonces, fíjense bien. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando de quién. Mario Vargas Llosa. Yo quería ver a ver si ustedes estaban pendientes. ¿Sabes? Yo estaba hablando de Mario Vargas Llosa. Ustedes saben que es un literato peruano que reside en España desde hace varios años. Y él ganó el premio Nobel de Literatura hace como 2 años más o menos. Es una persona que no es creyente. Él mismo se declara agnóstico, que significa que yo no sé si Dios existe o no. Pero si existe o no me da igual. Que es en el fondo la actitud del agnóstico. Dios no le plantea problema. Porque además no podremos, según dicen ellos, conocer de la existencia de Dios. Lo cual es falso, porque lo interesante es que nuestra fe, y eso lo verán en el catecismo de nuestra parroquia, la segunda pregunta que se hace. Nosotros afirmamos que nos hemos encontrado con Dios. Es una experiencia. No es simplemente una afirmación intelectual, es una experiencia. Como el niño que si alguien le dice tu mamá no existe, es que yo la experimenté. El nene conoce de la existencia de su mamá porque experimenta su bondad, su amor, su cariño y su presencia. Así es como el creyente afirma de la existencia de Dios. El pueblo de Israel se lo encontró. Los discípulos se lo encontraron. Siempre es encuentro. Así es como el Papa actual Benedicto XVI en su primera encíclica, que se llama Dios es amor,
dice precisamente eso. El cristianismo no es una idea maravillosa, sin duda lo es, pero no es una idea maravillosa, no es una ideología, es un encuentro, es una llamada, es un dejarlo todo para seguirlo, es experiencia, es pasión. Por eso es tan importante este servicio a la verdad, porque ¿cómo las personas van a conocer de la existencia de Dios? A través de tu propia vida. Cuando yo veo a Madre Teresa de Calcuta, yo puedo decir, Dios existe, me lo encontré en el rostro de un ser humano que se dejó interpelar y seducir por Dios. Se dejó interpelar por Dios. Pues él, Mario Vargas Llosa, es una persona que no es creyente, incluso ha escrito muchos artículos contra la iglesia, honestamente. Sus novelas son siempre una crítica velada o expresa contra la Iglesia Católica. Pero sin embargo, ha escrito este artículo interesantísimo que se titula La fiesta y la cruzada. Y siento, ¿verdad?, impresionado por el éxito extraordinario del Papa en Madrid. Estaba él impresionado al ver cómo el Papa tuvo esa capacidad de convocatoria de tantos jóvenes, que la experiencia que he escuchado de los jóvenes que han asistido a la Jornada Mundial ha sido impresionante, han quedado impactados. Si ellos jóvenes han quedado impactados, más impactada ha quedado la opinión pública internacional. Impresionado. Que jóvenes de distintos lugares hayan podido allí celebrar la existencia de Dios, de que Dios es una realidad en la vida de un ser humano que le hace descubrir plenitud, que le hace descubrir que la vida está hecha para amar, que es lo que decía el apóstol en la segunda lectura. Todo esto se resume en amar, porque quien ama cumple los mandamientos. Quien descubre la razón por la cual uno sigue a Dios, descubre la belleza que seduce del amor. Y él comenta, ¿verdad?, de que esa manifestación impresionante, donde jóvenes decían somos adictos a Benedicto, fue uno de los estribillos, cuenta él, más coreados. Jóvenes de 2 millones de jóvenes de diferentes partes del mundo que fueron a escuchar a un viejito de 84 años que no simplemente quería sacar una experiencia superficial en el corazón de aquellos jóvenes, como cuando ellos van a un concierto de rock, ¿verdad? O van a un juego de baloncesto, ¿verdad? Viendo un juego de baloncesto entre Argentina y Puerto Rico, ¿verdad? ¿Verdad? Que perdimos por 7 puntos, me parece. O ven a Coulson ahí, ¿verdad?, corriendo y que casi se lleva la medalla de oro, ¿verdad?, y que ganó la medalla de plata. Ustedes ven, eso a veces lo que suscita es una especie de experiencia que podríamos llamar superficial. Los jóvenes se animan, pero cuando termina todo eso, ¿qué les deja en el corazón? ¿Qué les deja asistir a un concierto, ¿verdad?, de cualquier tipo de artista, de rock o de lo que sea? Cuando ellos salen de allí, ¿cómo salen? Igual. Pero él decía, allí, esos jóvenes fueron a escuchar que hay una realidad, que hay una trascendencia, es la expresión que él utiliza, que hay algo que te da un significado de vida que es mucho más que simplemente comer, beber y pasarlo bien. Y él decía algo que a mí me impresionó. Dice, la sociedad democrática tiene necesidad de la Iglesia Católica, que ha demostrado su vitalidad y su fuerza de convocatoria de 2 millones de jóvenes allí,
que no simplemente fueron en una experiencia turística, fueron a escuchar, fueron a tratar, a dialogar con Dios, aunque hubo un grupo que él llama de energúmenos minoritarios que no saben respetar la diversidad. Decía él que era impresionante ver a esos jóvenes allí, escuchando hablar al Papa, y dice lo siguiente, escuchen la reflexión que él hace, porque es impresionante. Dice, durante mucho tiempo se creyó que con el avance de los conocimientos y de la cultura democrática, la religión, esa forma elevada de superstición se iría deshaciendo, y que la ciencia y la cultura la sustituirían con creces. Ahora sabemos que esa otra, la ciencia y la cultura, esa otra superstición que la realidad ha ido haciendo actrizas, y sabemos también que aquella función que los libres pensadores decimonónicos con tanta generosidad como ingenuidad atribuían a la cultura, esta es incapaz de cumplirla, sobre todo ahora, porque en nuestro tiempo la cultura ha dejado de ser esa respuesta seria y profunda a las grandes preguntas del ser humano sobre la vida, la muerte, el destino, la historia, que intentó ser en el pasado, y se ha transformado de un lado en un divertimiento ligero y sin consecuencia, y en otro en una cámara de especialistas incomprensibles y arrogantes, confinados en fortines de jerga y jeringosa y en años luz del común de los mortales. La cultura no ha podido reemplazar a la religión, ni podrá hacerlo. La mayoría de los seres humanos solo encuentran en aquellas respuestas, o por lo menos la sensación de que existe un orden superior, del que forma parte y que da sentido y sosiego a su existencia, a través de una trascendencia que ni la filosofía, ni la literatura, ni la ciencia han conseguido justificar racionalmente. Es decir, ¿qué es lo que él dice? En el fondo, él está diciendo, mire, aquellos que creen que con la cultura o la ciencia pueden responder a las preguntas más profundas del ser humano, ¿para qué yo estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento y la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? Ni la ciencia ni la cultura han podido apagar esa sed de encontrar respuesta. Solamente la religión, como él dice, el encuentro con Dios, el dejarme interpelar por esa verdad divina, que esos jóvenes que estaban allí, 2 millones, estaban escuchando a un viejito de 84 años tímido, con una cultura excelente, es un hombre de una gran cultura, un maestro, allí le estaba dando el testimonio de la verdad, el servicio a la verdad, que la iglesia afirma, yo me la encontré y tengo obligación de comunicarla. No podemos callar, y como dice el apóstol, a tiempo y destiempo, sin miedo que se nos acuse de fanático, porque no es fanático el que da testimonio de la verdad, es fanático el que quiere imponer su mentira. Y nosotros tenemos esa obligación hermosa en este mundo de hoy. Por eso al final, este autor, este literato latinoamericano, dice que es indispensable la religión católica. La religión no solo es lícita, sino indispensable en una sociedad democrática. Creyentes y no creyentes, debemos alegrarnos por eso de lo ocurrido en Madrid. En estos días en que Dios parecía existir, el catolicismo es la religión única y verdadera, y todos, como buenos chicos, marchábamos de la mano del Santo Padre hacia el reino de los cielos. Yo creo que eso es, en resumen, lo que hoy nos dice el Evangelio: dar testimonio de la verdad, testimonio de Dios. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, ella que sirvió a la verdad, haciendo la carne, para que nosotros la pudiéramos encontrar.
que sirvió a la verdad y sirve a la verdad desde el cielo, donde sus apariciones en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, en México, lo que ella ha dado es testimonio de la verdad, sirviendo a la verdad, para que ella desde el cielo nos ayude con su oración a ser testigos de la verdad, apóstoles de la verdad, y ayude a la iglesia y a la humanidad a encontrarse siempre con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así sea. Amén.